mucho aprendizaje y vamos a grabar. Así es que ahí queremos nosotros compartir con ustedes también una mañana de mucho intercambio. Queremos que se sientan libres para que puedan también compartir en el chat tanto sus comentarios como preguntas que tengan. Y la invitación es, obviamente, primero estar esta hora 100% aquí, ¿no? Porque nos pasa que todos tenemos muchas tareas en lo cotidiano, a veces queremos hacer dos o tres cosas a la vez, entre el celular, la computadora, al final es una charla en Zoom, sabemos que entre comillas va a quedar grabada y entonces perdemos un poco la noción de atención y la idea es que podamos estar acá 100% presentes, justamente porque el tema que nos llama un poco también a la reflexión y nos llama sobre todo a la acción. Entonces creo que es importante para todos nosotros aprovechar esta hora y es una invitación, ¿no? Una invitación a que podamos compartir este espacio juntos y voy a en este momento a compartir la presentación. Y comienzo a esta mañana en donde vamos a hablar de lo que es la transformación en la gestión de residuos. Este programa que va a ser presentado hoy, este taller, es parte de un programa que es del 2021 y 2022, pero para ello voy a invitar al director ejecutivo del Sistema B, que es Bebo Gold, a hablar un poco de por qué estamos aquí. Bebo. Bueno, buen día, gracias Diose, buen día a todos, qué lindo verlos, linda concurrencia, gracias a todo el equipo de Sistema B que hace posible que estas charlas y estos talleres sean viables, a Hábito y a Sempre, como decía Diose, que mediante la alianza que generamos se están sumando a poder colaborar y trabajar con nosotros en estas instancias que son súper valiosas y valoradas y muy anheladas por nosotros y entiendo que por muchas personas y empresas. Hago simplemente un repaso en 2 diapos rápidamente para dar paso después ya al taller. Recordar que esta iniciativa y toda esta movida viene desde Sistema B, donde tenemos una visión y una misión, un propósito muy importante, y es justamente crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y para el planeta, ¿no? O sea, esto de poder ayudar en 2 objetivos concretos que tenemos en Uruguay: por un lado a las empresas que se quieren certificar como empresas B, y por otro lado a todas las empresas que quieren incorporar buenas prácticas, construir desde sus empresas, ser parte de la solución, incorporar en ese sentido todo lo que nosotros proponemos del Sistema B en las áreas determinadas para poder ir hacia una solución de ayudar en los problemas sociales y ambientales. Y de ahí contar un poco del consejo. Diose, dame una más, que justamente que es quien nos convoca, que marcamos un propósito, justamente que es ser un equipo de líderes de empresas y organizaciones reconocidas e inspiradas en la visión de Sistema B para impulsar propuestas e iniciativas concretas hacia la transformación de la nueva economía de triple impacto. ¿Ah? O sea, todos los que estamos en el consejo queremos, no solamente nosotros, sino permear al resto de la compañía, de la comunidad, de los trabajadores y de los colaboradores, esto de lograr, de ser actores claves en lograr la felicidad y bienestar continuo de las personas y la comunidad del medio ambiente. Importante. Esta es la primera charla que hacemos en este sentido con las alianzas que tenemos y que vienen del lugar ya concreto de tomar determinados temas en empresas. Si bien el año pasado lo trabajamos mucho más a nivel de los miembros del consejo y empresarias y empresarios,
este año estamos especialmente trabajando junto con los colaboradores. ¿Qué quiere decir juntos? Nosotros marcamos ya algunas temáticas como ser estas, vamos a estar trabajando también con los equipos de ustedes en temas de comunicación, marketing, en diferentes temas, pero también esto lo construimos junto con ustedes. Ustedes es importante que se sientan también con la oportunidad y nosotros tenemos la necesidad de escucharlos, de saber si el formato que nosotros traemos es un formato acorde, si les ayuda. Esto está pensado específicamente en decir, bueno, ¿qué necesitamos traerles a ustedes en las empresas y a los colaboradores para ayudarlos a recorrer este camino? Puntualmente en esta reunión, lo que tiene que ver con este camino hacia la transformación de la gestión de residuos. ¿No? Entonces, lo que justamente hicimos fue, desde siempre, traer determinados temas más técnicos y desde hábito poder traerles ya lo que es el llamado a la acción. ¿Qué necesito hacer? ¿Cuáles son los pasos? Y depende de lo que tengo en mi empresa en el camino para poder ir hacia ahí. Sacarnos los miedos, clasificar, y reciclar es importante, irnos a economía más circular y no tan lineal. Los residuos van, si los tiramos o si los ponemos en donde tienen que ir, a un lugar donde se reciclan y donde vuelven al mercado. Esto es algo que está bueno pensarlo también, no solamente de la responsabilidad, sino de lo lindo que esto le pasa a cada uno de nosotros cuando lo hacemos. No solamente en nuestras empresas, sino también en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras familias. Entonces, intentamos traer eso, no solamente desde la responsabilidad que tenemos las empresas de hacerlo, sino nosotros como personas. Tómenlo desde ahí, es un taller, es una charla, pero también es abierto, córtennos, tráiganos preguntas, esto es de construcción mutua, ¿tá? Tómenlo desde ahí y nosotros también queremos aprender si lo que estamos trayendo a ustedes les ayuda. Entonces, nada, sin más, agradecerles que nos acompañen. Estamos creando esta red de colaboradores de las empresas. Es la forma de ir a la transición, es la forma de saber y de ayudarlos a ustedes cómo incorporar estas prácticas, y vamos a ir yendo por todas las temáticas. Hoy nos toca de residuos, después nos tocarán otras, y lo estamos construyendo en conjunto. ¿tá? Ustedes son parte de todo esto, y todos somos grandes responsables que esto suceda. Me encanta este tema y agradezco a todos por estar y todos los que nos van a dar información. Así que bueno, bienvenidos y paso la posta. Muchísimas gracias, Bebo, y ahora quiero invitar a Marisa Cirilo, que es la actual directora ejecutiva de SEMPRE, a quien conocimos desde Sistema B como una de las que lideró el proceso de certificación de Salus en su antiguo puesto anterior, pero ella nos va a contar un poquito más cuando nos cuente también un poco de SEMPRE y de lo que nos trae en este recorrido. Marisa, bienvenida. Hola, Diose, gracias. Gracias por sumarnos. La verdad, para mí todo un placer estar acá desde este lado, desde este lugar. Lo cierto es que comencé mi recorrido con ustedes y bueno, definí seguirlo por acá, así que feliz de la vida de estar y de ver entre quienes están a tanta gente conocida que en su momento me acompañó en el camino, así que está buenísimo, gracias por eso. 2 minutos que comparto la presenta. A ver ahí. ¿Ya se ve? Sí. ¿Sí? 2 minutos. ¿Se ve en pantalla completa? Yo no lo estoy viendo bien. Ahí va. ¿Ahora sí? Ahora bien. sí. Bueno, les comento un poquito quiénes somos, para quienes no nos conocen. En realidad es una organización de la sociedad civil que en realidad comenzó en 1996, hace 25 años. Entre quienes están escuchando hay alguna de las personas que empezó con todo esto. Fue una idea de varias empresas. En aquel entonces no estaban algunos conceptos de economía circular y de triple impacto, pero sí estaba la voluntad de las empresas y de la sociedad de avanzar en algunas cuestiones que tenían que ver con la reducción y el reciclaje de residuos. Entonces de ahí venimos, esa es nuestra misión, y después le incorporamos otras estrategias de la economía circular, entendiendo que es un poco más abarcativo, ¿sí? Trabajamos en 4 ejes de trabajo, en todo lo que tiene que ver con formación técnica en materia de economía circular,
Además, generamos y divulgamos conocimiento científico, información para la toma de decisiones, para la parte privada y para la parte pública también. Apoyamos al desarrollo de políticas públicas, entonces estamos en algunas conversaciones relacionadas con el Plan de Gestión de Envases y el Plan Nacional de Gestión de Residuos, y detectamos oportunidades con nuestros socios, proyectos, desafíos que tengan nuestros socios, los tomamos como mini ejemplos de lo que pasa a nivel nacional. Entonces intentamos darle solución articulando voluntades y sumando a diferentes actores y socios que tiene la organización, socios honorarios y aliados que tiene la organización, para encauzar proyectos de empresas que nacen desde las empresas, pero finalmente tienen impacto a nivel nacional. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, y con nuestra misión estamos justamente en un momento bastante turbulento a nivel mundial, seguramente desde las redes les llega mucha información a todos, hasta llega un momento que aturde todo lo que hay a la vuelta, porque uno se angustia por lo que está pasando y demás. Y en mi caso particular, cuando no estaba tan en tema, decía, bueno, en realidad esto que está pasando es una idea, es algo que lo traen un par de hippies, la comunidad científica que opina. Entonces me interesaba mostrarles un poquito esto, mostrarles datos que se están publicando en las redes. El primer gráfico que ven es un dato publicado por la IPCC, es una especie de GACH, pero de cambio climático, ¿sí? En donde muestra, si ven ahí, la línea de tiempo, año 1, año 2000, es la evolución nuestra hasta el 2000, y los aumentos de la temperatura, ¿sí? Ven que del año 1 a 1850 está estable entre 0 y 0,5, ¿sí? 1850, revolución industrial, y lo llevo ahí, al momento en que empezamos a interceder en lo que tiene que ver con el planeta, y ven un salto enorme de 1850 al año 2020, que hace que la temperatura haya subido 1 grado, ¿sí? 1.01. Esto lo toma también la NASA, ustedes pueden entrar ustedes mismos en la página de la NASA y ver este mismo dato mostrado en grados Fahrenheit y no en grados centígrados. Y lo mismo muestra con el aumento de dióxido de carbono, el derretimiento de los hielos. ¿Sí? Son dos entidades diferentes que muestran exactamente lo mismo. Sumamos una tercera. Abajo ven esa especie de círculos. No sé si alguno lo vio, pero básicamente lo que dice es un estudio que hacen dos universidades, la Universidad de Estocolmo y la Universidad Australiana, y lo que muestran es diferentes ejes, ¿sí? En donde en realidad son diferentes ejes con sus límites, ¿sí? Y lo que muestra es que en algunos ejes estamos sobrepasando límites planetarios, ¿sí? Más que nada en los ejes que tienen que ver con la biogeoquímica y con la diversidad, con la biodiversidad, ¿sí? Último, habrán escuchado, 29 de julio, el Overshoot Day, no sé si lo vieron en las redes, pero en ese momento es el momento en que una organización en realidad estudia el impacto en huella de carbono, ¿sí? Los recursos que nosotros utilizamos de la Tierra versus los recursos que tiene cada país, ¿sí? Y hace un balance. El 29 de julio, el activo igual al pasivo, nos quedamos sin recursos, ¿tá? Y desde ahí en adelante estamos tomando prestado a futuro, ¿sí? Es una externalidad, la estamos tomando a futuro, nosotros no lo estamos viendo hoy, pero la realidad es que está medido que ya estamos consumiendo 1.7 planetas, ¿tá? Se estima que para el 2030 vamos a pasar a 2 planetas de seguir la tendencia, ¿tá? Entonces uno ve todo esto y en algunos casos quizá angustia, en otros casos decimos, bueno, entonces en definitiva, ¿qué hago yo? Y esta es la idea atrás de todos estos gráficos y detrás de todas estas organizaciones. El Overshoot Day lo que hace es impulsa el Move the Date, movamos juntos la fecha y atrasémosla lo máximo posible, ¿sí? En pandemia 2020, esa fecha pasó de julio a agosto. Increíblemente, después de toda una tendencia que va al alza, en 2020, cuando hay un movimiento de pandemia que hace que todos nos metamos en nuestras casas, cambia las condiciones, ¿sí? Y esto está hablando del impacto que tenemos nosotros en el medio ambiente, estamos en una nueva era geológica, y ya lo demostró así, no lo digo yo, lo dicen los científicos, es el antropoceno, donde el hombre interviene en la naturaleza, ¿tá? Entonces, eso puede tener efectos negativos, como los que estamos causando, y efectos positivos, o sea, nosotros mismos tenemos la oportunidad de cambiar esta situación, ¿tá?
Esto pasa a nivel internacional. ¿Qué pasa en nuestra región? ¿Cómo se está tomando estos datos, esta información, y qué se está haciendo para avanzar en mejorar las cosas? Varias iniciativas, ¿sí? Algunas a nivel nacional, ejemplo Colombia. Colombia sanciona en el 2019 una ley, la ley 1407, que estandariza a nivel nacional todo lo que tiene que ver con separación de residuos. Este año 2020, el año pasado, perdón, empezó a ponerse en práctica la ley. Por otro lado, organizaciones internacionales y regionales. En la región está también la Fundación Ellen MacArthur, y junto a varias organizaciones lanzaron este año la Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe. En el 2019 se lanza uno de los primeros pactos, y se lanza en la región, el Pacto Chileno 2019, este año 100 empresas líderes a nivel mundial y también en la región hacen un llamado a todos para implantar lo que tiene que ver con la ley de responsabilidad extendida del productor en todos los países del mundo, entendiendo que el éxito de la responsabilidad extendida y en generar modelos eficientes que tengan que ver con responsabilidad extendida es vital, no solo para el medio ambiente, sino para los negocios. ¿Sí? O sea, ya salimos de cuestiones de medio ambiente y sociales, y las empresas están reconociendo y entendiendo que es parte de sus funciones que la economía circular se integre en sus negocios, ¿sí? Y por eso lanzan este tipo de llamados. ¿Está bien? ¿Tiene alguien alguna consulta? ¿Alguien que me quiera comentar algo que no se haya entendido? Sigo. ¿Sigo? Bien. Bien, en Uruguay entonces, con tanto cambio, ¿qué está pasando? Habrán escuchado, 2019 había todo lo que tenía que ver con decisiones medioambientales, se tomaban en 3 entidades diferentes. No soy abogada, así que perdón si algún término técnico no lo digo bien, ¿está? Pero básicamente las decisiones que tenían que ver con gestión de residuos se tomaban, y medio ambiente, se tomaban en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el MODMA y en la Secretaría de Presidencia, ¿sí? En 2019 se define generar un nuevo Ministerio de Ambiente, y eso lo que implica es, finalmente, las decisiones relacionadas con medio ambiente tienen un lugar en la agenda presidencial, ¿sí? No es lo mismo tener a varias personas en varios ministerios tomando decisiones sobre el tema, centralizar todo en un solo ministerio, ¿sí? Esto entonces se refleja en la generación de la Ley de Gestión Integral de Residuos y el Plan Nacional de Gestión de Residuos. No sé si escucharon algo de todo esto, muchas veces marea, muchas veces es como que uno no llega a entender a ver qué hay atrás y qué implicancias tiene para nosotros en el día a día. Les comento rápido, ¿sí? La Ley de Gestión Integral de Residuos, en realidad lo que implica es, están pidiendo el cierre gradual de vertederos a cielo abierto. En Uruguay hay todavía vertederos a cielo abierto, quiere decir basura tirada al aire, ¿tá? Donde entran perros, entran personas, son vertederos a cielo abierto. Entonces están pidiendo, están actuando para cerrar esos vertederos e ir a rellenos sanitarios. Indica además que el generador de residuos es responsable por su gestión, ¿sí? Cada uno de nosotros genera residuos, somos responsables por la gestión de los residuos y los costos asociados a esos residuos, ¿tá? Además, indica que los habitantes son responsables de la clasificación y segregación en origen. ¿Esto qué quiere decir? Que yo soy responsable de clasificar y segregar en origen, ¿tá? Y como parte de lo que yo hago, tengo el derecho de tener un sistema eficiente y además conocer los costos de la gestión, ¿sí? Por último, prevé la aplicación de un impuesto para la gestión de residuos, ¿sí? Todavía no está reglamentado, pero sí está prevista la aplicación de un impuesto. ¿Qué quiere decir el punto 3? Que, como somos responsables de clasificar y segregar en origen, también somos responsables de levantar cuando algo no funciona como corresponde, ¿tá? Ahora lo vamos a ver, pero en definitiva, si yo cumplo con lo que corresponde y no tengo un tacho para tirar mi porción clasificable de residuos, tengo todo el derecho de entrar en la página de Intendencia y hacérselo saber Intendencia, ¿tá? Y movilizarme para yo poder cumplir con mi función, ¿tá?
Plan Nacional de Gestión de Residuos empezó en el 2020, es una herramienta de planificación de mediano plazo, habla de metas 2027 y 2030. Lo que se empezó a hacer desde principios de este año es un trabajo colaborativo, esto está liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, y trabajamos en 4 subgrupos, ¿sí? Economía circular, recolección selectiva, educación ambiental e inclusión social. Estos 4 grupos están conformados por organizaciones no gubernamentales como nosotros, cámaras, gobierno, academia, y mucha gente que en realidad conoce mucho del tema y aporta mucho en cada una de las sesiones. Son reuniones semanales y quincenales las reuniones plenarias, y estamos terminando de delimitar los ejes de trabajo, ¿sí? Una vez que eso termine, el proceso termina a mediados de agosto, está terminando ahora, y sale a consulta pública. ¿Qué quiere decir que salga a consulta pública? Que la información la pueden tener todos. Entonces muchas veces me preguntan, bueno, ¿dónde encuentro la información? Y yo tengo ideas que están buenísimas, quiero opinar, está buenísimo. Hay que meterse en la página donde se publique, yo todavía no sé dónde lo van a publicar, pero sé que va a ser de consulta pública. Lean los documentos y ahí cada uno puede hacer los aportes que considere relevantes, ¿sí? Los aportes están tomando en cuenta dentro de la planificación. A fin de diciembre el plan nacional tiene que estar finalizado, así que es la fecha límite, ¿sí? Bien, eso es lo que tiene que ver con reglamentación. Vamos ahora a pararnos en nosotros y hoy día nosotros qué cambio podemos lograr y básicamente qué es lo que queremos lograr con esta charla. Si vemos hoy día lo que está pasando, para que tengan una idea, cada uno de nosotros genera 1 kilo de residuos por día, ¿sí? La basura que nosotros generamos va a un relleno sanitario. Ese relleno sanitario recibe por semana 200 camiones de basura. 200 camiones recibe Felipe Cardoso, y está llegando al fin de su vida útil. Esto quiere decir que no está teniendo más capacidad para recibir todo lo que nosotros volcamos al relleno. De esta cantidad de residuos que llegan a Felipe Cardoso, el 3% son potencialmente reciclables, ¿sí? Y de ese 3% que es potencialmente reciclable, se recupera el 34%, ¿sí? 1/4 parte del 3% se recupera de todo lo que tiramos. Cuando uno escucha a las cooperativas que están trabajando en los rellenos, lo que dicen es que de la porción que rescatan, la mayoría viene de oficinas y de empresas, ¿tá? Gente como nosotros, pero que en lugar de estar en una charla, en un webinar, está revolviendo basura en un vertedero, ¿tá? Para que tengan una noción del impacto que generamos nosotros con nuestra actividad diaria. Lo bueno de todo esto es que, en definitiva, podemos cambiar las cosas y podemos cambiar la forma de manejarnos y de manejar nuestros recursos, porque en definitiva esos son los residuos, son recursos, ¿sí? Son recursos que pueden ser útiles para generar un montón de cosas. Entonces, de esos números que les hablé, tenemos que entender que el 45% es potencialmente compostable, ¿sí? Si con el simple hecho de compostar atacamos el 45% del problema que generamos, ¿sí? Más allá del problema de residuos, compostar, ya lo van a mencionar los chicos que la tienen mucho más clara que yo de hábito, pero producimos fertilizantes naturales y aportamos además a la lucha contra el cambio climático, ¿sí? Cada vez que se entierra residuos orgánicos, todo lo que libera el residuo orgánico queda en la tierra, y eso hace que no libere gas de efecto invernadero. Eso es importantísimo, ¿tá? Es una escala muy grande, pero cada uno se ocupa de lo suyo. Entonces, compostando 45% del problema se terminó, ¿tá? Y nosotros además generamos mucho menos residuos y nos tenemos que ocupar mucho menos de llevar residuos a donde nos molesta ir a llevarlos a los contenedores. Después de eso, el 55% restante, hay una parte que es reciclable. Cuando todos se empiezan a marear de, bueno, en definitiva, ¿dónde lo tiro? Pero este plástico sí, este plástico no. Ante la duda, material reciclable, imagínense ustedes revolviendo en un vertedero. ¿Qué tienen que hacer con eso que tiran a la basura? Lávenlo y después lo tiran, ¿sí? Le sacan la tapita, después lo tiran. Pero piensen en eso, cada vez que tiramos algo a la basura, eso lo va a agarrar otra persona en otro lugar en condiciones terribles,
¿tá? Entonces, es una práctica, y después se incorpora como práctica y no molesta, lavan y después tiran, después Sole y Francisco van a volver sobre esto. ¿Dónde llevo todo eso que junto? Los reciclables que separé, ¿qué hago con eso? Desde Sempre y Data, otra ONG, generamos Donde Reciclo. No es nuestra app, la hicimos nosotros, pero está puesta a disposición, es gratis. Muchas veces se entiende que, bueno, en realidad me querés vender una app, no, nada más lejos que eso. Todas las aplicaciones funcionan siempre y cuando haya interacción con el resto de la comunidad que lo usa, ¿sí? Entonces es muy importante para que esta app sobreviva, ya viene hace muchos años por suerte funcionando y sí, va a seguir funcionando, pero es muy importante que se le dé el input correspondiente, ¿tá? Entonces, una vez que se bajan la app, esta app les muestra dónde están los contenedores, a dónde tienen que llevar los reciclables, y les muestra inclusive programas que hay de reciclaje y de reutilización y demás. Lo bajan, averiguan ahí. En caso de que el contenedor no esté donde tiene que estar, de nuevo, levantamos el punto, ¿tá? Nos llegan muchas consultas desde usuarios de la app diciendo esto mismo: no me dejan tirar la basura en el contenedor de tal supermercado porque dicen que es de ellos. Nosotros ahí lo que pedimos es: levanten los temas en tendencia, esto les sirve intendencia. O sea, no hay sistema si no hay partes dentro de ese sistema que hagan lo que tienen que hacer. Entonces, es mi responsabilidad, si algo no funciona, levantar el punto y hacerlo funcionar. Y finalmente, cerrar el ciclo. O sea, uno cuando empieza a entender dónde van los residuos, empieza a entender quiénes lo valorizan, cómo se valorizan, y finalmente cómo puedo sumarme yo a hacer todo esto. A nivel oficina, esto es muy importante, ¿sí? Porque muchas veces, ahora de vuelta lo va a volver Sole, pero muchas veces pasa que desde la oficina lo disponen bien y lo clasifican bien, pero después se termina como, no termina funcionando el sistema, y uno dice: en definitiva, ¿para qué lo hago? No, en definitiva, no. En definitiva, me tengo que ocupar de que eso que yo estoy haciendo, esa parte mía dentro del sistema, termine funcionando y cerrando el ciclo, quizá hablando con quien agarra la basura, alguien de limpieza, y explicándole dónde después tiene que ir ese material. ¿Tá? Bien, un poco lo que les comentaba antes, vamos ahora a ampliar un poquito a lo que tiene que ver con la economía circular, y que personalmente a mí es lo que me moviliza siempre hablar de estos temas. La primera imagen es una imagen de un vertedero, gente que separa y que vive de eso con sus ingresos. Las otras imágenes son cooperativas, gente que está trabajando a partir de residuos, ¿sí? Todas las imágenes en definitiva están haciendo lo mismo, pero miren la diferencia entre cuando se hacen las cosas bien y cuando la comunidad se conecta y trabaja junto, y las cosas cuando no se hacen bien, cuando fallamos todos como sociedad. ¿Tá? Entonces, ¿qué me encantaría que se lleven de esta charla? Entender cada uno el poder que tiene, ¿sí? Y más a nivel empresa, más a nivel oficina, las oficinas siendo un ejemplo de cómo funciona una comunidad. ¿Tá? Primero, traccionamos la cadena de valor de los residuos. Todos estamos en empresas y manejamos logística, calidad, compras, cadena de suministros. Lo que pasa con los residuos es lo mismo que pasa con cualquier recurso que uno compra en una empresa y que uno gestiona en una empresa. Son recursos. Cuando uno entiende que son recursos, maneja las cosas diferentes. ¿Tá? Entonces, entiendan que uno desde una empresa tracciona una cadena de valor. Hace que algo que no tenía valor pase a tener valor, en función de cómo lo gestiona. Lo que les decía, esto mismo genera valor económico y empleo. ¿Tá? A partir de un recurso disponible se empiezan a generar nuevos negocios que tienen el potencial de usar esos recursos que antes eran residuos y darles un valor, y a partir de darles un valor empezar a traccionar toda la cadena. ¿Tá? Unir a las comunidades, esto que les decía, de una vez que tiran los residuos, está bueno cerrar el ciclo, hace que uno se contacte con el vecino y le diga: che, compostamos en conjunto, yo no tengo lugar en mi casa, quizá podemos hacer algo, levantemos algún tema en tendencia y busquemos un lugar para hacer algún compostaje juntos, pensemos en ideas. La persona que pasa barriendo por la puerta de casa, lo mismo, ¿qué se está llevando? ¿Les sirve? Es conectarse con eso que está pasando afuera, salir de donde estamos nosotros hoy y conectarse con lo que está pasando.
Y finalmente lo que les comentaba, las empresas son ejemplos de lo que sucede a nivel nacional. Entonces, muchas veces en muchas charlas de asados con amigos y demás, me dicen, esto es sencillo, no entiendo por qué no lo solucionan. No entiendo por qué no lo solucionamos, y cuando uno se para en ese lugar, en vez de mirarlo de afuera, empieza a entender que en realidad es el problema más transversal que tenemos hoy día, ¿tá? Y que solo es posible solucionarlo si lo trabajamos todos juntos. ¿El ministerio tiene un ámbito de acción gigante? Sí, lo tiene, perfecto. Pero en definitiva, quienes van a movilizar los residuos a recursos somos nosotros. Entonces, por más de que se hagan muchos proyectos y proyectos que traigan la primer tecnología del mundo y que instalen acá tecnologías de vanguardia, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, no funciona, ¿tá? Desde las empresas, además, tienen la posibilidad de incorporar innovación e inversión, ¿tá? Esto saliendo ya de nuestro aporte a nivel individual y pensándolo dentro de los puestos de trabajo de cada uno. Ustedes manejan proyectos, manejan inversiones y definen dentro de las empresas dónde colocar recursos. Entonces, cuando uno empieza a incorporar los residuos dentro de las cadenas de suministro de las empresas, en definitiva vuelcan recursos financieros para que todo empiece a movilizarse, ¿tá? Entonces, en definitiva, el poder es enorme. Con eso quería cerrar, agradecerles de nuevo por la charla. Le paso la palabra a Sole y a Fer. Muchísimas gracias, Marisa. Y antes de pasar a que Hábito junto con Francisco y Soledad hagan la siguiente exposición, simplemente invitarlos a que todos bajemos la app. Entonces, me imagino que es un muy buen momento para aquellos que en ese momento obviamente estábamos atendiendo la charla de Marisa, pero creo que el invitar a la acción, el invitar de que podamos instalar y empezar a saber dónde reciclo, ya es un primer paso y los invito a todos a que empecemos a hacerlo, así es que a quienes están haciéndolo, compártanlo también en el chat. Ya la tengo, capaz que algunos ya la tienen de antes, yo acabo de instalarla en el nuevo teléfono, así que gracias, Marisa. Gracias. Y ahora sí quiero invitar a Francisco Boulminet, espero haber pronunciado bien tu apellido, y a Soledad Chiarino de Hábito, quienes nos van a compartir un poco cómo llevamos todo este concepto a elementos prácticos dentro de nuestras empresas, así es que todos con apunte en mano. Francisco y Soledad, bienvenidos y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Diose. Un gusto estar hoy ante tan linda audiencia. Hoy lo que les vamos a estar contando es un poco qué es lo que hacemos en Hábito en nuestro día a día y luego cómo poder transitar en materia de gestión de residuos y en materia de clasificación y reciclaje. Desde lo que estamos haciendo hoy, que en la audiencia presente claramente va a haber gente en diferentes etapas, pero cómo podemos ir todos hacia mejores prácticas y una mejor gestión de residuos. La presentación, Sole, ¿la pasas tú ahí? ¿Diose? Ah, Diose. Ahí. Bueno, Hábito, somos una gestión de residuos sustentable. La palabra hábito viene de acciones por el bien de todos. Es una sigla, no fue que nos comimos la H como muchos nos preguntan. Y tenemos como objetivo macro el más reciclaje, más compostaje, menos basura. Nos inspira la economía circular y nos impulsa el propósito del cuidado del medio ambiente, que muchos acá presentes seguramente comparten. Ahora, en lo que hacemos en nuestro día a día, ¿qué trata esta gestión de residuos? Vamos a mejor pasarles un videito resumen de 1 minuto y medio que lo resume muy bien, si no los aburro con eso. Y luego vamos a saltar sí, a los pasos a seguir para encaminarnos hacia mejores prácticas. ¿Yo se lo pasás tú ahí?
En Hábito, Acciones por el Bien de Todos, te acompañamos y damos las herramientas para que puedas minimizar tu impacto ambiental y contribuir con el desarrollo sostenible. Para lograrlo, ofrecemos capacitaciones a empresas como la tuya, donde les mostramos en el propio lugar de trabajo cuáles son las distintas categorías de clasificación de residuos, cómo se clasifica y a dónde va a parar cada uno. También les proveemos la infraestructura necesaria para realizar la clasificación, con instructivos que facilitan la tarea para que todos puedan adoptar el hábito de clasificar. Además, ofrecemos la gestión de los residuos. Los recolectamos con la frecuencia que más se adecue a la dinámica de la empresa y los llevamos a los destinos a los que cada uno debe llegar. Los residuos no reciclables ni compostables los llevamos a la usina Felipe Cardoso. Los materiales reciclables, como el plástico, papel, cartón y otros, son reclasificados y llevados a sus respectivas plantas de reciclaje. Y los residuos compostables se procesan para generar fertilizante orgánico en la planta industrial de Bioterra. A tu empresa te devolvemos compost como incentivo para seguir trabajando por el cuidado del medio ambiente. Y les presentamos periódicamente un informe detallado de todo lo que fue recolectado para que puedan medir el impacto ambiental que están teniendo sus acciones. Esto permite una mejora continua hacia la minimización de residuos y la maximización del reciclaje y compostaje de los que no pudieron evitar generar. En Hábito te enseñamos a clasificar, te proveemos de las herramientas para hacerlo, presentamos datos sobre cómo está clasificando tu empresa, gestionamos y cerramos el ciclo de tus residuos y premiamos tu responsabilidad para que sigas clasificando. Hábito, acciones por el bien de todos. Bueno, buenísimo. A modo de resumen ahí, como vieron en el video, intervenimos y facilitamos en etapas claves que son la clasificación en origen, luego también en lo que son capacitaciones, talleres y concientización acerca del tema, y luego también facilitamos la logística selectiva de residuos que llevan cada residuo clasificado a su debido lugar, y para que todo esto no termine en un relleno sanitario como mostraba Marisa. Más adelante Sole les va a estar bajando bien en concreto los puntos claves a transitar para pasar de una gestión tradicional, que lo tradicional sería esto, tirar todo junto y que vaya a un relleno sanitario o un vertedero, a una más sustentable, a una más responsable, en la que nos hacemos cargo de nuestros residuos, los clasificamos en origen y nos aseguramos de que tengan un correcto destino. Pasamos ahí, Diose, a la próxima. Y antes de saltar a los puntos claves a seguir y dónde poner el ojo, vamos a arrancar con este titular, que es muy cierto, que es que no hay mejor residuo que aquel que no se genera. Y acá entender, de vuelta vamos a estar hablando de economía circular, y primero que nada entender la economía lineal, que es la economía en la que nacimos, en la que lamentablemente aún seguimos sumergidos, pero bueno, estamos en transición hacia una economía circular, hablando a nivel país como a nivel mundial. La economía lineal lo que hace es tomar de los recursos naturales, hoy en día ya en exceso, como mostraba Marisa en las primeras diapos. Lo que se hace luego con estos recursos naturales es producir productos, y acá el diseñador es premiado por productos que cuanto más se vendan mejor, y luego usamos y desechamos sin mucho criterio. No tenemos, ni nosotros, ni consumidores, ni el diseñador tiene mucho en cuenta qué pasa con el producto una vez que termina su vida útil, y bueno, se va para un lugar que alejado de la ciudad o de los lugares, alejado para nosotros, para muchos lo tienen cerca, y ahí queda, y ahí se entierra, y nos olvidamos. Luego está la economía del reciclaje, que lo que hace es seguir consumiendo, o sea, se siguen extrayendo un poco en menor cantidad los recursos naturales, debido a que una vez que producimos y vamos a tirarse, pues, vuelve parte al ciclo productivo a través del reciclaje, y bueno, al final se extrae menos, pero se sigue tirando, y luego está lo que es la economía circular, que se inspira de la naturaleza mismo, que no tiene residuo, como sabrán, y lo que hace es tomar lo indispensable de los recursos naturales, no tomar en exceso,
meterle mucho pienso al diseño de los productos para que estos tengan una mayor vida útil, tengan una funcionalidad, y una vez que termina su funcionalidad, que termina su ciclo de vida, estos puedan fácilmente ser o reciclables o aprovechados por otros medios como el reuso, otros tipos de revalorización, y de esta manera se mantengan circulando y no tengamos que extraer de forma desmedida todo el tiempo de los recursos naturales. De esta manera se desecha nada, y lo que logramos es eso. Y eso es lo que ataca los problemas que mencionaba Marisa en el principio, que ya a mitad de año ya nos consumimos todos los recursos del planeta. Ya, ¿no? Bueno, Acá, y entonces, ay, perdón. Bueno, retomo acá entonces, hoy la idea es bajarles ejemplos bien prácticos de los desafíos que nos podemos encontrar en el camino y qué nos dice nuestra experiencia en acompañar a las empresas en todo tipo. Por suerte hemos tenido, en estos 3 años de vida, hemos tenido contacto con diferentes tipos de empresas en los que creo que englobamos a casi todos los que están escuchando hoy. Que puede ser desde pymes, colegios, empresas públicas, empresas privadas, grandes, chicas, hasta edificios enteros. Entonces, bueno, la idea es transcurrir, llevarles ejemplos bien prácticos de las cuestiones que se pueden encontrar en el camino, ¿no? Entonces nosotros separamos esto como en 3 eslabones fundamentales que se engarzan uno con el otro, pero lo separamos como en 3 partes. Por un lado, la gestión interna. Por otro lado, el cambio cultural, y por el tercer eslabón, no menor, que es el cierre de ciclo y el trato con los proveedores o los acuerdos con los proveedores, ¿no? Entonces, el primer punto que nos pensamos acá es cuántas veces nos pasó de clasificar, y eso que decía Marisa más temprano, ¿no? Clasificamos, hacemos lo nuestro y después viene el camión y lo mezcla todo juntos porque no tengo una gestión acorde, o no saben la cantidad de gente con las que nos encontramos que dice, bueno, yo clasifico, pero después voy y lo tiro todo en el contenedor junto. Bueno, si no aseguramos que cada uno de los eslabones siga, no va a llegar al destino donde tiene que llegar, que es a reciclarse. Entonces, la gestión interna. Nosotros entendemos como que hay varios pasos, ¿no? El origen del residuo, la cantidad, la dinámica interna, la definición de las fracciones y identificar las ubicaciones. Entonces, cuando hablamos del origen y el tipo, ¿no? Acá está bueno cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tipo de residuo genero? ¿Es un proceso productivo o es parecido a lo que genera una casa? Hoy vamos a tomar ejemplos de lo parecido que genera una casa, que me imagino que la mayoría de los que estamos acá, que es parecido a lo que genera lo que genera una oficina es parecido a lo que genera una casa, ¿no? Si no tiene grandes diferencias. Entonces, es el residuo más común, que se le llama el asimilable a domiciliario, ¿no? Porque es un residuo del estilo de los que se generan en el domicilio. Entonces, en este caso, a veces nos presentamos mayor complejidad a la hora de gestionar estos residuos. ¿Por qué? Porque son residuos que son post-consumo y que son bastante heterogéneos, a diferencia de un residuo que sale de un proceso productivo, ¿no? Un proceso productivo, yo tengo, no sé, un recorte de una máquina, bueno, me va a salir el papel más o menos siempre homogéneo porque es de ese proceso. Pero cuando yo mezclo lo que consumo en mi día a día, tengo un popurrí de cosas, digamos, ¿no? Entonces, hoy vamos a bajar la mayor cantidad de ejemplos en lo que es el residuo asimilable a domiciliario. Entonces, el segundo cuestionamiento es entender, bueno, la cantidad y la dinámica, la cantidad de lo que genero y la dinámica interna de mi oficina. Por ejemplo, preguntas. ¿Tengo cantina? ¿Tengo restaurantes? Nosotros trabajamos con algunos clientes que quizás tienen restaurantes y le dan de comer a 200 personas por día, por ejemplo, ¿no? Bueno, claramente ahí, si se cocina ahí todo, generan un volumen muy grande de todo lo que es el compostable. Y esto hay que mirarlo como, entenderlo y adaptarnos a la necesidad de eso. Otra pregunta que nos podemos hacer en el día a día, ¿no? ¿Podemos comer en las oficinas? Por ejemplo, tenemos clientes que en las oficinas no se puede comer, entonces, bueno, ¿para qué vamos a poner las fracciones compostables en la oficina si solo se puede comer en el comedor? Bueno, pongamos solo lo que es las fracciones que se pueden llegar a utilizar ahí adentro, ¿no?
Otro ejemplo muy práctico, nosotros trabajamos muchísimo también con instituciones educativas. Bueno, claramente las necesidades de un colegio o un liceo o una universidad no son las mismas que de una oficina, ¿no? Lo que se generan, qué tan guerreras tienen que ser, dónde tienen que estar ubicados. Bueno, en fin, son un montón de particularidades diferentes que nos tenemos que adaptar a lo que necesita. Entonces, bueno, pensar cuáles son las cosas específicas o quizás generales que el flujo dentro de mi oficina o de mi trabajo pueden generar. Cuando empezamos a hablar de fracciones, acá lo que está bueno es, de vuelta, ponernos a pensar, ¿qué es lo que yo genero? ¿No? Genero mucho papel. Nosotros trabajamos con empresas del software que son casi paperless. O sea, la fracción papel para ellos es casi... No tiene mucho sentido, porque realmente no generan. Sin embargo, tienen una fracción, yo qué sé, de vidrio más, porque hacen normalmente los viernes un Flexi Friday y consumen mucho vidrio. Por otro lado, tenemos empresas que son empresas públicas, que por el tema de archivos y demás generan muchísimo volumen de papel. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante qué genero, y quizás valga la pena tener una fracción específica para cada uno. En general, para las oficinas de estándar, nosotros recomendamos estas 4 fracciones que están en el medio, que son el compostable, el reciclable, el papel y el cartón, y después lo que no es ninguna de esas 3 que vaya a mezclado, que es lo que va a ir a disposición final. El concepto importante acá que se tienen que llevar o que queremos compartir con ustedes es que es clave que estén en estaciones. Es muy difícil si nosotros ponemos un tacho solo para el compostable allá y otro solo para el reciclable, que se genere una clasificación correcta. ¿Por qué? Porque si yo llego o me levanto y voy a disponer de mi residuo y tengo solo una opción y probablemente se vaya a mezclar con el resto. Entonces, el concepto de la estación hace como que sea, ok, acá generé un tipo de residuo, acá tengo las opciones en las que lo puedo tirar y en ese momento tengo que tener las opciones de las categorías en las que sí o sí tiene que ir ese residuo, ¿no? Entonces eso es clave. Y el segundo punto clave que nosotros enfatizamos muchísimo acá es el tema de los colores. No en vano, o sea, estos colores que están utilizados acá son los colores por la norma UNIT. Y cuando nosotros usamos las estaciones, es importantísimo reflejar en las estaciones, en las bolsas que van dentro, si es que van bolsas, en el caso del compostable vamos a ver más adelante que posiblemente no necesite bolsa, pero es importante seguir este color, ¿no? Como para que justamente si es un flujo diferenciado, si yo tengo el reciclable en un tacho verde, pero lo pongo en una bolsa negra y posiblemente termine mezclándose con lo que va a ir a disposición final. Entonces, ser atento a esos pequeños cambios para que ese flujo diferenciado, ese residuo que tiene unas características diferentes, en este caso el ejemplo que pusimos es el reciclable o el azul, el papel, siga su trayecto reciclable. Si yo lo pongo en bolsa negra, se va a mezclar todo junto. El tema de las ubicaciones de las estaciones. Esto es un tema súper importante para nosotros porque para que esto funcione tenemos que facilitarle a nuestros equipos el acceso fácil a esto. Entonces, así como también decíamos la ubicación, tenemos casos de empresas en los que trabajamos que son muy fáciles porque son como open space, fantástico, ponemos una estación, todos tienen acceso, es el escenario más fácil. Pero también tenemos tenemos clientes en los que son casas recicladas y anexadas unas con otros, entonces los recovecos se van haciendo cada vez más complejos y eso nos hace como tener que estar hiper atento a que todos tengan acceso a esos tachos, porque si yo tengo que caminar 2 kilómetros para llegar a esa estación, y es probable que me quede en el camino. ¿Y por qué esto es clave, el que sea fácil acceso a todos? Porque otra recomendación que hacemos mucho énfasis es en retirar las estaciones individuales, o las papeleras individuales. Si yo tengo una papelera abajo de mi escritorio, y lo más fácil que voy a hacer es voy a ir y voy a tirar todo junto. En cambio, si yo no tengo esa, y bueno, voy a tener que parar
ir a tejerlos. Es el mismo concepto de las estaciones de impresión. Antes teníamos una impresora en cada escritorio, y la verdad es que ahora nos levantamos y vamos, y eso nos hace pensar más que imprimimos y optimizar más. Entonces, las gestiones de resumen en la gestión interna son buenas prácticas de adaptarnos al tipo de oficina, colores de la UNIT en todo el flujo, en el acopio también, que es importante considerar un acopio para que realmente terminen, las bolsas de los colores, eliminar las papeleras individuales y utilizar los tachos de compostable en lo posible sin bolsa. ¿Por qué sin bolsa? Porque estamos generando un residuo que en realidad lo vamos a tener que cambiar diariamente y no es necesario. Entonces, cuando hablamos de cambio cultural, nosotros lo entendemos, bueno, ahora voy al segundo eslabón, digamos, ¿no? Voy rápido porque tenemos poco tiempo, pero bueno, nosotros como que lo repartimos en diferentes áreas, ¿no? Lo que es sensibilización, el diseño de una red, el sostener y el seguimiento, ¿no? Entonces, acá empezamos con lo que es el tema de la sensibilización. Entendemos como fundamental esto, ¿no? ¿Sabe mi equipo qué pasa hoy con todo? Nos ha pasado de ir a empresas en las que tienen un proceso productivo, que está la fábrica o la planta de producción y la oficina al lado, y que nos contacte el equipo de marketing o de interna y nos dice, acá no se hace nada, es tremendo, no hacemos nada, y empezamos a averiguar, y resulta que todo lo que pasa en la planta, que quizás sea el 98% de los residuos que generan, ya tienen todos los flujos armados, toda la salida. El tema es que las oficinas no hablan con lo que es la planta. Si nosotros conectamos estas dos partes, ya está, va en un carril. Es simplemente que a la interna se comuniquen esas cosas y estemos todos alineados con esto, ¿no? Entonces, es importantísimo la comunicación interna, clave mostrar el impacto de lo que estoy haciendo, ¿no? Por eso es que nosotros desde el día 1 realizamos informes, medimos todo lo que gestionamos de nuestros clientes para llevar esto a números concretos e información, ¿no? Para nosotros es clave esto de cómo se traduce esta información en algo relevante para cada uno. Por ejemplo, ¿cuántos árboles dejaste de talar por haber reciclado el papel? ¿O cuántos autos dejaron de circular durante un año por lo que evitaste emitir de CO2 al haber compostado en vez de reciclado, ¿no? Y el tercer punto fundamental de la sensibilización es mostrar los cierres de ciclo. Nosotros tenemos que entender qué pasa con cada uno de estos residuos, ¿no? La verdad que hay pero probablemente muchas de las empresas que hoy están acá generan los residuos que otros consumidores generamos después de consumirlos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que está bueno entender cuál es el cierre de los ciclos para saber desde dónde consumo, desde dónde produzco también. Nos ha pasado de encontrarnos de trabajar con empresas que quizás el jefe de producto no sabía que utilizando un packaging era más reciclable que el otro, y si hubiese sabido probablemente hubiese elegido el otro, pero hoy eligió un plástico que en Uruguay es poco reciclable. Y importante esto de entender, hay muchos materiales que son potencialmente reciclables, pero ¿cuál es la foto real de Uruguay? No todos los materiales se están reciclando hoy en Uruguay, y eso es importante saberlo, porque a veces nos vienen los lineamientos de afuera de esto sí es súper reciclable, pero cuando lo llevamos a la realidad y lo queremos comunicar acá en Uruguay, podemos generar ruidos en lo que es potencialmente reciclable y lo que efectivamente se recicla. Y después nosotros trabajamos, recomendamos, o nos va muy bien cuando trabajamos con lo que son los embajadores internos o grupos de trabajos o una red, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque generan un sostén y son el primer punto de contacto para esparcir esto, ¿no? También recientemente, ahora como que estamos volviendo todas a las oficinas y demás, justamente con los últimos clientes que hemos trabajado nos han dicho qué buena excusa que esto es para reactivar toda esta red y darles un propósito y una misión. Y lo que es espectacular es que son personas que están genuinamente interesadas en el tema, ¿no? Cuando uno llama, cuando se están armadas estas redes, por lo general son personas que genuinamente valoran esto y les motiva y tienen un interés particular. Y lo otro que es no menor es que
es muy rica la experiencia con estos grupos, porque se genera un intrageneracional, y el segundo ítem es que es de todo nivel jerárquico dentro de la empresa. Entonces, eso es muy rico porque permea en la organización por diferentes lados, ¿no? Entonces, nos pasa mucho. Nosotros trabajamos muchísimo con estos embajadores en lo que es las capacitaciones, pero también en que sean los primeros puntos de contacto para recibir también más información, ¿no? Visitas a planta, eventos y demás. Cuando nosotros nos referimos a sostener, para nosotros, desde Hábito, lo que a nosotros estar en contacto continuo con la gestión propiamente de ese residuo, nos permite tener un contacto más cercano, y en esto lo que hacemos es, buscamos excusas continuamente para tratar de mantener la temática en el tapete, digamos, ¿no? Como, bueno, armar eventos para el Día del Reciclaje, para el Día del Medio Ambiente, proponer acciones, proponer comunicación y otras actividades para esto. Voy un poquito más rápido acá porque estamos cortos de tiempo, pero bueno, el otro elemento fundamental es el seguimiento y la información que se generan en base a los resultados de nuestra gestión propiamente, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Nosotros desde el día 1 que empezamos a levantar los residuos, los cuantificamos, los dimensionamos, y podemos tener métricas reales de lo que se genera, con el objetivo de generar oportunidades de mejora, fijar objetivos y poder visibilizar el impacto que tenemos. Esto nos parece fundamental. Bueno, y el tercer eslabón, que es clave, es sobre el tema del proveedor y los cierres de ciclo. Y volvemos a repasar esto porque ahora quizás entendamos un poquito más por dónde viene esto de que están engarzados uno con otro, ¿no? La clasificación en origen, el cambio cultural y la gestión sustentable. Y en tema de lo que es los proveedores, esto es fundamental, el tema de traccionar la cadena. Todos los que estamos acá claramente tenemos un interés genuino en movernos hacia algo más sustentable, en querernos mejorar, dónde están las oportunidades y ayudar a mejorar esta situación. Y como decía Marisa, la informalidad en nuestro sector, en el sector de la gestión de residuos, es gigante, y nosotros tenemos la oportunidad de traccionar en la cadena. ¿Y esto qué quiere decir? De pedirle a nuestros proveedores: necesito trazabilidad, necesito ver que efectivamente esto se vaya a reciclar, ¿qué es lo que haces con esto? Tenés a toda la cadena formalizada, que no, parece raro que lo diga así, pero realmente la gran mayoría está informalizada, y es un tema no menor. Y el tema de los cierres de ciclo, fundamental, y nosotros a veces siempre hablamos del reciclaje y demás, pero con los números que también comentaban desde siempre hoy más temprano, es clave esto del compostaje. El compostaje es un proceso que es un residuo que, según nuestros datos con las empresas, generan más o menos de un 30 a un 50% en peso de lo que generan nuestros clientes. ¿Y por qué es tan fundamental esto? Porque la fracción compostable, si se va al relleno sanitario, genera una descomposición anaeróbica y genera metano, que ya sabemos que es muchísimo más contaminante que el CO2, y tiene un efecto impresionante. Nosotros a veces, es la fracción más complicada de gestionar, pero es quizás la que mayor impacto tenga en lo que es el cambio, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, pensemos cómo podemos hacer para gestionar esta fracción, no dejarla de lado, considerarla, empezarla a incluir cada vez más, pedirle a nuestros proveedores que vayamos un paso más para atrás y hagamos una trazabilidad de nuestros residuos y a dónde van a parar, para podernos medir y poder identificar las oportunidades de mejora. Y para cerrar, nada, cada uno elige las batallas que quiere ir pensando, pero pensemos en que todos los eslabones o todos los escalones son sumamente válidos. No nos limitemos por pensar, bueno, voy del cero al todo. Esto es un camino, y estas oportunidades de ir sosteniendo y retroalimentando nos permiten justamente
ir identificando cuál es mi próximo paso para seguir caminando. Pero bueno, esa es lo que teníamos por hoy. Así que los invitamos a hacer preguntas, o a Diose y a Bebo, a ver si quieren cerrar. Muchísimas gracias, Soledad y Francisco, por la presentación. Y creo que en este caso pudimos observar cómo podemos también visualizar una posibilidad de incorporar en las estrategias de nuestras empresas, en la medición y en la gestión de nuestras empresas, la posibilidad de visualizar este futuro, ¿no? De alguna manera más responsables con el manejo de residuos, ¿no? Y la transformación de los mismos en una posibilidad también de futuro. Así es que quizás la invitación mayor para todos los que estamos acá presentes, y nos incluimos todos los que estamos hablando acá, es también un aprendizaje continuo, es el de poder incorporar estas prácticas que aprendimos hoy, el estar atentos con lo que está pasando a nivel gobierno, a nivel también social, en la región, en el mundo, y cómo ir incorporando estas prácticas, porque el próximo encuentro estaría muy bueno que quienes estuvimos presentes hoy podamos contar un poco qué es lo que hicimos, ¿no? O sea, creo que es una muy buena oportunidad. Ya los invitamos a que descarguen la app, y ahora queremos también invitarlos a empezar a incorporar estas estrategias, ¿no? Creo que no había alguna pregunta en el chat, pero creo que se respondió, pero ahí capaz que Daniela o alguno quizás quiera abrir micrófono. Martín hizo una pregunta. Que dice, Sí, ¿están perdón. gestionando algo Dale. a nivel de las intendencias en el interior? ¿Son los únicos que recogen lo que nosotros podemos clasificar? Llegaron varios mensajes también en privado con tema qué pasa en las intendencias de cada uno y demás. No sé específicamente dónde está Martín y le pregunté a ver cómo podíamos ayudarlos. Tenemos varios proyectos con intendencias, pero bueno, nada, hay varias. Yo les diría, quien quiere por ahí interiorizarse un poquito más, escríbanos y lo vemos sin problema. Lo mismo de nuestro lado, nosotros estamos también con un proyecto de expansión al interior, así que... En Salto. En Salto, bien. No, nosotros todavía no estamos en al habla con Salto, pero sí, encantados de empezar a hablar. Y Florida. Lo que hacemos es en el mail de cierre de este taller, les enviamos también los contactos de Marisa y de Sole, así también podemos seguir la conversación. Buenísimo, gracias Daniela, y como Daniela comentó, también van a recibir un mail para darnos su feedback, y a su vez también aprovechar la oportunidad para compartir estas buenas prácticas que en sus empresas se están incorporando, que ustedes mismos como colaboradores, gerentes de área, responsables de algún lugar, están incorporando con sus equipos, así que nosotros felices también de poder compartir estas instancias. Agradecer nuevamente a Marisa, a Soledad, a Francisco, por habernos hecho posible este momento. Como saben, quedó grabado, lo vamos a subir a nuestras redes, y ahí en el link del Consejo Empresarial, sobre todo, va a estar todo centralizado. Invitamos a llevar todo esto que aprendimos hoy a la acción. Muchísimas gracias Marisa, Soledad, Francisco, y Daniela también, quien ha estado acompañando esta organización. Gracias a todos, y pronto estaremos con una nueva actividad desde el Consejo Empresarial B y desde el Sistema B Uruguay. Muchas gracias a todos y nos vamos. Gracias, gracias. 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 Cuídense. Chao, Chao. gracias. Chao. Gracias.